Y bueno, vamos a iniciar esta actividad, esta lectura de la palabra, orando como siempre lo hacemos para que sea Dios tomando el control. Gracias te damos, mi Dios amado, por esta oportunidad que nos das de leer tu palabra. Gracias por este manual de instrucciones que nos has dejado, mi Dios de la gloria, para llevarnos a donde tú quieres que vayamos, mi Dios amado, y también para siempre procurar alegrar tu corazón a través de la obediencia, mi Dios amado. Sé tú hablando a nuestros corazones en este día. Amén. Y bueno, resumiendo un poco los capítulos anteriores, sobre todo el último capítulo, había dicho el hermano Hosmar, o había quedado en una situación donde Noemí le pide a Ruth que vaya a la era para de alguna manera transmitirle a vos la necesidad que ellas tenían de esta redención. Y cuando hablamos de redimir, hablamos, les recuerdo, que de dos aspectos. Uno, a través de la compra de las tierras, y el otro, que era a través de la ley del levirato, que era casándose con Ruth y por supuesto teniendo hijos que fuesen a formar parte de la descendencia del difunto como tal. Sin embargo, fíjense que vos le dice a Noemí, o le dice, perdón, a Ruth, que aunque él está decidido a ayudarla, y de alguna manera le dice, yo voy a hacerlo, también le da una advertencia, y es que le indica que él, si bien pudiera redimir, porque es uno de los parientes, hay un pariente más cercano que es quien verdaderamente debería hacerlo. Con lo cual, en este capítulo que vamos a estar leyendo, vamos a ver cómo él hace esta serie de pasos para que todo se dé de acuerdo a las leyes, porque como hemos visto hasta ahora, vos siempre ha querido hacer exactamente la voluntad de Dios, siempre ha querido estar dentro de los preceptos y siempre ha querido reverenciar, obedecer lo que son los mandatos y agradar a Dios en todas las cosas. Entonces vamos a ver ahora si efectivamente vos va a poder hacer esta o redimir a estas mujeres, o tendrá que esperar a que el pariente más cercano del que él habló en el capítulo anterior diga si efectivamente quiere o no redimir. Vamos a ver entonces ahora. Vamos a iniciar entonces la lectura. Aquí ya nos dice que Boz se casa con Ruth. Dice, Boz se casa con Ruth. Boz subió a la puerta y se sentó allí. Y he aquí pasaba aquel pariente de quien Boz había hablado. Esto es lo que le acabo de decir, el pariente más cercano. Y le dijo, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí, y ellos se sentaron. Fíjense que aquí ya Boz está haciendo, no solamente lo está llamando para de alguna manera establecer un acuerdo con este pariente, sino que también él hace como una especie de tribunal allí improvisado, porque lleva a 10 personas que sirvan como testigo de lo que él va a conversar o del trato que él va a hacer en este momento con esta persona, de la cual la Biblia no dice el nombre. Como ya vimos, lo llama como fulano. Entonces dice de la siguiente manera. Luego dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto de los campos o del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. En realidad no se trataba de un hermano, sino de un pariente, pero la Biblia en este caso lo expresa, o él se expresa de esa forma en relación a Elimelech y toda su familia. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo, si tú quieres redimir. Le dice, si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú, y yo después de ti. Esto es específicamente lo que ya él le había explicado en una oportunidad a Ruth. Y él respondió, yo redimiré. Fíjense que aquí este pariente más cercano decide redimir, pero aquí vamos a ver qué corazón tiene cada uno, cuáles son las verdaderas intenciones de cada uno de ellos. ¿Cuáles son las intenciones de Boz?
nosotros ya sabemos, porque hemos venido viendo la forma como vos se ha estado comportando y ya sabemos que las intenciones de vos siempre han sido de ayudar, siempre han sido buenas hacia Ruth como tal. Sin embargo, este otro pariente no tiene exactamente las mismas intenciones. Aquí él expresa que efectivamente quiere redimir o que va a redimir. Pero fíjense lo que luego hace que él cambie su mentalidad o su decisión. Dice el versículo 5. Entonces replicó Booz: el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. De alguna manera le está cambiando un poco sus planes. Fíjense que cuando nosotros hemos venido hablando sobre este tema de la redención, hablábamos de compra de tierras. Sin embargo, esa compra era más bien una especie de arrendamiento, porque se trataba de que nadie podía vender sus tierras. Es decir, las tierras siempre iban a formar parte de una misma familia, a menos que en una situación como esta se tuvieran que vender, pero esta venta o este comprador no iba a tener esas tierras para siempre. Esas tierras le iban a pertenecer hasta el año de jubileo. Es decir, en el año de jubileo él tenía que regresar esas tierras a las manos, a su propietario original. Entonces, de cierta forma, por eso es una especie de arrendamiento, porque no le iba a pertenecer a él, a la persona, o normalmente no le pertenecía a la persona, sino por un tiempo estimado. Sin embargo, en este caso había una cosa bien peculiar, y es que efectivamente para él sí representaba un buen negocio, porque esta familia no tenía descendencia. Entonces, al no haber quien retomara las tierras, efectivamente él las podía comprar y quedárselas, y por supuesto iban a formar parte de su patrimonio, se iba a quedar con estas tierras para siempre. Entonces al principio él dice: yo redimiré, pero luego Booz le hace una acotación, y es que le dice que además de redimir o además de comprar las tierras, tiene también que ese mismo día casarse con Ruth la moabita y tener descendencia que iban a pasar a ser los herederos del difunto realmente. Entonces aquí ya como que cambia la versión y cambia él en cierto sentido su decisión, porque ya no es lo rentable que él pensó que sería. Porque fíjese lo que luego él le responde. Y respondió el pariente: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Entonces aquí él se retracta y dice: no puedo redimir. Pero hay una cosa que él acota acá, y es que dice: no sea que dañe mi heredad. Es decir, cuando una persona que tiene su patrimonio, una persona que tiene sus riquezas, por ejemplo, decide, un ejemplo, comprar una propiedad, está incrementando su patrimonio. Pero si esta persona utiliza de su dinero para comprar algo que finalmente no le va a pertenecer, de alguna manera está perdiendo lo que está, entre comillas, invirtiendo o sacando de su haber, y está, por supuesto, al final perdiendo también lo que está comprando. En este sentido, él está diciendo: no sea que pierda también mi heredad. Entonces ahí vemos las dos posiciones y las dos formas de ver este tema de la redención. Este hombre, este fulano, no lo estaba viendo como un acto de obediencia a lo que era la ley o lo que estipulaba la ley, y sobre todo hacer la voluntad de Dios en ese caso, sino que él lo veía como desde la parte o desde el punto de vista económico, lo que a él le convenía desde el punto de vista económico. ¿Cuántas veces a nosotros mismos no nos pasa eso? Que muchas veces nos desviamos del camino, o nos desviamos sobre todo de los valores que nos han enseñado, por seguir una tendencia, sobre todo en estos tiempos, de buscar
lo que es la parte económica, mejorar la parte económica. Muchas veces criticamos muchísimo a las personas que trabajan en el gobierno o a las personas que trabajan en entes públicos, porque estas personas se aprovechan de la posición donde se encuentran para de alguna manera sacar ese provecho económico y apartan o dejan de lado esos valores que todos deberíamos tener y se olvidan sobre todo de que Dios está viendo cada una de nuestras acciones. Nosotros muchas veces señalamos a esas personas, pero no nos damos cuenta que esto sucede no solamente en el gobierno, no solamente en el monte de gobierno, sino también en compañías, en instituciones, que personas aprovechándose de su cargo, pues terminan utilizando ese cargo para tener un beneficio personal y terminan olvidándose de esos valores que les han inculcado, sobre todo en el hogar. Y también cuando leemos la palabra nos dice, nos instruye acerca de esos valores que nosotros deberíamos tener para agradar el corazón de Dios. Entonces aquí vemos el caso de estas dos personas. Los dos podían redimir, sobre todo este fulano que era el más cercano que podía redimir, pero él lo vio como un tema de negocio y le dijo, redime tú, y que él no lo haría. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Es decir, en lugar del handshake o en lugar de darse las manos o firma del contrato, la persona para cerrar ese acuerdo se quitaba el zapato. Entonces el pariente dijo a Boaz, tómalo tú, y se quitó el zapato. Es decir, ya él se lavó las manos y dijo, no, tómalo tú. Y Boaz dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Mahlón. Mahlón era el esposo de Ruth. Entonces él aquí, fíjense que muchas personas coinciden en que cuando él dice que iba a tomar todo lo que fue de Elimelech y de sus dos hijos, estaba hablando de una fuerte suma de dinero que él iba a poner allí, porque él estaba hablando de que todo lo que les pertenecía, lo que él sabía, incluso hasta lo que no sabía. Y también acota, y que también tomo por mi mujer a Ruth la moabita, mujer de Mahlón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. De alguna manera ahí también él está acotando por qué y para qué se casa con Ruth. Se casa con Ruth sobre todo con la decisión o determinación de hacer que el nombre del difunto no sea borrado de Israel. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos, Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén. Fíjense que allí comienzan estas personas a bendecir a Boaz y a Ruth, porque de alguna manera ellos estaban viendo el corazón o la forma en que cada uno de ellos estaba actuando. De alguna manera ambos estaban actuando de acuerdo a las leyes, de acuerdo a la palabra, y entonces comienzan ellos a darle todas estas bendiciones. Y fíjense que cuando habla, que dice, y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos, Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Allí está hablando de Raquel y Lea, las esposas de Jacob. Y luego le dice a él que sea él ilustre
en Efrata y que sea de renombre en Belén. Pero además de eso, fíjese que también le dice, y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Fíjese que en Génesis, en el capítulo 38 de Génesis, habla de esta historia que es muy parecida en cuanto a lo tocante a la redención. Aquí también hay un caso parecido en donde Judá tiene 3 hijos. Uno de sus hijos, que por supuesto era el primogénito, se casa con Tamar, y luego, como él no estaba actuando conforme a la voluntad de Dios, estaba desobedeciendo a Dios, de alguna manera Dios no le agradó y él muere. Esta mujer queda también viuda, con lo cual Judá decide darle su otro hijo. O habla con su hijo al que le sigue y le dice: Anón, cásate con ella y dale descendencia a tu hermano. Pero este hombre no quería, no le gustaba la idea de darle descendencia a su hermano. Entonces también hizo las cosas mal delante de los ojos de Jehová y muere también este hombre. Y quedando Sela, que era el más joven, él acuerda con ella que ella se vaya a la casa de su padre y espere por Sela, que estaba más joven. Ella lo hace, él luego no le cumple esta promesa y ella, al igual que Ruth, con la determinación que ella tenía de cumplir ese mandamiento, ella, si pueden, por favor los insto a que lean ese capítulo para que puedan llevar mejor o entender mejor lo que les estoy explicando. Ella decide tener un hijo de su suegro, o se da el momento en que ella tiene un hijo de su suegro. Para que lo entiendan mejor, por favor vayan a ese capítulo y léanlo. Pero luego de que ella se embaraza de su suegro, en una situación también muy peculiar, muy extraña, ella no es tildada como una mujer que realmente estaba haciendo las cosas bien. Sin embargo, hay una parte donde ella tenía unas prendas de este hombre y dice estas prendas son de la persona que es el padre o digamos el padre de los hijos que ella iba a tener, porque ella estaba embarazada de gemelos. Esta situación que se dio específicamente allí hablaba exactamente de lo que estamos hablando ahora, de una situación de rebelión, una situación donde estos hombres, o sobre todo el segundo esposo de ella, que no quiso hacer o tener descendencia para su hermano, y luego el suegro, que también se olvida de este pacto, y ella, que decididamente sale embarazada, y luego de allí, de ese embarazo, uno de los hijos es Fares. Por eso es que aquí habla de que sea como, dice que tu casa sea como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia de esa joven, o que de esta joven te dé Jehová. Entonces vos, fíjense, luego dice de la siguiente forma: vos pues tomó a Ruth y ella fue su mujer, y se llevó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel. Increíble, por eso es que yo les decía al principio cómo esta historia fue un final feliz para Noemí, porque aquí mismo lo dice, cómo cambió este niño la vida de Noemí. Pero adicional a eso, por supuesto, están las bendiciones que vinieron a la vida de Boaz y a la vida de Ruth, pero específicamente trata de cómo cambió la vida de Noemí. Cuando nosotros iniciamos esta historia, hablábamos de que Noemí, al haber perdido al esposo y al haber perdido a sus 2 hijos, hasta el nombre se quiso cambiar. Dijo que no le dijeran, no la llamasen más Noemí, sino Mara, porque en amargura la había puesto Jehová según sus palabras. Entonces aquí vemos el final feliz de Noemí.
Y dice así: y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya, es decir, fue su maestra, fue quien lo instruyó. Y le dieron nombre las vecinas diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es el padre de Isaí, padre de David. Fíjese, allí comienza también el final feliz para nosotros, porque en todas las partes de la Biblia donde leemos sobre David, tenemos que recordar que de allí está la genealogía de Jesús, con lo cual ese nombre ya David nos habla de esperanza, nos habla ya del pacto de redención que hizo Jesucristo por nosotros, formando parte de la genealogía de Jesús o del linaje de Jesús. Entonces ya aquí comienza para nosotros lo que es este final feliz del que yo les hablaba. Nosotros tenemos al gran Redentor, que es Jesucristo, y que vino del linaje de, imagínense, cuando comenzamos a leer sobre Ruth y sobre Noemí, no nos podíamos imaginar que ellos también serían del linaje, o Obed, el hijo de ellos, ya serían del linaje de Jesús. Y luego dice de la siguiente forma: estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Naasón, y Naasón engendró a Salmón, Salmón engendró a Boz, y Boz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Entonces allí podemos ver lo que yo les decía ya hace un momento, que David, ya en lo que vemos su nombre, hablamos y pensamos en la esperanza de lo que sería la redención que nos dio Jesucristo. Y fíjense, Romanos 10, versículo 9 y 10 nos dice de la siguiente manera: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, en este día, ya habiendo hablado de este final feliz para ti y para mí, y que tiene que ver con ese sacrificio tan grande que hizo Jesús por ti y por mí, me gustaría que repitieras conmigo estas palabras para cerrar, como oración de cierre, y también confesando con tu boca que Jesucristo vino a la tierra a morir por ti y por mí, y que a través de esta historia hemos visto su genealogía, y ya hemos visto cómo Dios desde un principio ya fue armando sus piezas para el posterior nacimiento del gran Redentor, el Redentor del mundo entero. Te pido entonces que repitas conmigo estas palabras como oración de cierre. Señor Jesús, en este día quiero reconocer que viniste a la tierra a morir por mí. Reconozco que tú eres Señor, que Jehová te levantó de entre los muertos. Perdona mis pecados, borra mis rebeliones. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Te damos gracias en nombre de Josmar y en el mío propio por habernos seguido en cada uno de estos capítulos y haber escuchado y leído junto a nosotros esta historia que nos lleva a este final feliz del que te estaba hablando, y que tiene que ver con la vida eterna junto a nuestro Dios, a Jesús de Nazaret. Y ya sabes, solamente tienes que confesar con tu boca, de manera que tú reconozcas ese sacrificio hermoso, precioso que hizo Jesús en la cruz por ti y por mí. Dios te bendiga.